Bienvenidos a un capítulo más de su podcast llamado Sentencias. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña un gran amigo, el licenciado Norberto de la Rosa Buenrostro, quien es el presidente del Colegio de Notarios de Nuevo León. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, Daniel, muchas gracias por esta plática que me estás dando la oportunidad de tener contigo para tu auditorio, definitivamente. Muchas gracias. No, pues al revés, nosotros estamos agradecidos porque el licenciado tiene más de 40 años en el medio jurídico, ha sido funcionario y ya de notario, pues ya más de 30. Entonces, ¿qué no ha visto usted, licenciado, en una cuestión notarial? En el notario ya tenemos 40 años de estar prestando el servicio a la sociedad, y en el campo del derecho 47 años, empecé desde la facultad, 45 años ya como abogado recibido, y bueno, conocemos y sabemos de nuestra vida jurídica, de nuestro sistema jurídico y de las necesidades y realidades en el campo del derecho de nuestra sociedad. Entonces, algo hemos aprendido, no todo, casi nada de mucho, pero tratamos de hacerlo mejor. Yo no le quiero, licenciado, sabe muchísimo del campo registral y notarial, y ahora sí que como está muy de moda toda esta información, vamos a tener una reforma a la cuestión de preventas, y se está platicando en el Congreso que se necesita hacer para evitar estos fraudes inmobiliarios. Para empezar, ¿qué es un fraude inmobiliario, licenciado? Explíquenos ahora sí que con peras, manzanas, porque mucha gente se confunde con su prestación de identidad, con lo que es un fraude inmobiliario, con la venta de preventas inmobiliarias. ¿Qué realmente es un fraude inmobiliario? Bueno, la concepción, qué bueno que lo preguntas. Entender la defraudación, el fraude inmobiliario, primero implica una actitud dolosa, y el dolo es el uso de la inteligencia con la intención de engañar y generar confusión para el aprovechamiento de una persona. Es una inteligencia malvada, una inteligencia que quiere generar un problema. Dentro de esto del fraude inmobiliario, pues hay varias versiones, desde la suplantación de identidades, la falsificación de títulos o la venta de inmuebles que no pertenecen o que no se van a construir, y se cae en una situación de defraudación. Es la intención de no cumplir con la finalidad de enriquecerse ilícitamente a costa del perjuicio de un tercero. Dentro del fraude han querido señalar el despojo. El despojo tradicionalmente tenía otra connotación. El despojo era cuando una persona se hacía de un bien inmueble, porque el otro es robo, los muebles, se hacía de un inmueble de forma violenta y subrepticia. Lo que la queja que hemos estado escuchando de los ciudadanos, o lo que hay de este tipo de delito, es la suplantación, también que a través de procesos judiciales amañados se dicta una sentencia, y esa sentencia, al momento de ser ejecutada, pues parece ser que no hubo notificación, que no se le dio la posibilidad a la persona que fue demandada por alguna cuestión de prescripción, por alguna cuestión del cumplimiento de un contrato, con títulos o con documentos falsos. Se inicia un procedimiento, se logra una sentencia, se ordena la ejecución, se hace una escritura, y al momento de darle posesión a quien haya comprado dentro de un remate, o a quien haya sido señalado como propietario, pues la persona que está en posesión del inmueble, que ni sabe de este proceso, pues es desalojada a través de un mandamiento judicial. Hasta ahí, de lo que yo te estoy entendiendo, hay muchísimos supuestos en donde cabe decir que es fraude inmobiliario, que es lo que siente realmente el ciudadano, decir, oye,
Hubo un despojo y realmente tuvo un juicio, pero no fue notificado y vino el actuario con fuerza pública y lo sacó de su casa. Pero la realidad es que sí hubo un juicio y desgraciadamente esta persona ni supo ni se enteró y la consecuencia pues es que lo saquen de su casa con una orden judicial. Así es, así es. Y bueno, pues desde el remate y la orden de escrituración, pues ya implica que al momento que se ordena al notario emitir una escritura, pues ya participa el notario. El notario participa porque hay un mandato judicial que le ordena protocolizar una sentencia en la cual se expide un título de propiedad para aquel que resultó beneficiario por el remate o quien participó en el remate o a favor de quien se ordena se haga la formalización del contrato o a favor de aquella persona que justificó una prescripción. Y esto tiene un mundo muy amplio, desde las personas que efectivamente han estado en posesión de un inmueble y que el titular del mismo jamás puso atención en esos inmuebles, el inmueble abandonado, y todos sabemos, esto es milenario, no se inventó en estos últimos 10 años ni 5 años, esto es milenario, desde los sumerios ya existía la prescripción, los romanos ya tenían la prescripción, en nuestra constitución decía la tierra es de quien la trabaja y la posee, y este concepto de abandono es castigado por todas las culturas y se da la posición a aquella persona y la propiedad de aquella persona que efectivamente trabaja, vive y usa el bien inmueble. Entonces, eso es la prescripción adquisitiva que puede ser de buena o mala fe. Exactamente, inclusive la de mala fe castiga la negligencia del propietario de hacerse cargo de sus bienes. Pues, de ir a visitarlo, de ver que está limpio, de ver quién está en su bien. Entonces, eso es un castigo legal que ahora no sabemos si hay la pretensión de esa desatención de los bienes ya sea eliminada de nuestra legislación. La otra circunstancia son los conflictos entre las familias por las sucesiones en las que pues alguno de ellos se queda en el inmueble y empiezan todos los problemas y después pues, también en este tipo de situaciones muchos niegan a algunos familiares y se termina la sucesión y hay uno de los herederos, el preterido, que no es llamado, o algún heredero que no es llamado a juicio, o algún heredero que no fue tomado en cuenta y finalmente se adjudica la propiedad a nombre de aquellos que reclamaron la herencia y cuando se da cuenta el que no fue llamado, pues inicia un proceso que no es castigado como despojo, ahí es castigado como declaración falsa ante las autoridades, como un delito en el cual no la persona que sabía que existía un heredero omite señalarlo y también trae una consecuencia penal. Otra de las circunstancias que hay en este tipo de fraudes, que uno tiene que tener mucho cuidado, y sí quiero llamar la atención a la gente, por ejemplo, es cuando hace una persona un contrato de arrendamiento, muchas veces omiten celebrarlo con todas las formalidades necesarias, le dan acceso a un tercero a un inmueble, este tercero se hace pasar como propietario, lo vende, porque pues, la gente que llega lo ve en el está inmueble, en su casa. Es su casa y con todo el dolo vende un inmueble al que entró en la posesión como arrendatario y el que compró de buena fe, aparentemente buena fe, pues es que a mí me la dio y aquí firmé un contrato privado preliminar y yo con ese contrato fui y demandé, ¿no? Aquí implica que la persona que estaba dentro del inmueble se hizo pasar como propietario con los títulos, porque los títulos no traen fotografía, ¿sí? No dice quién es el propietario. Mucha gente, ante ciertas ofertas que a veces cobran el 20 o el 10% de la propiedad, ni se mortifican por dar o investigar de qué se trata y hacen contratos, inclusive nos hemos dado cuenta, hemos tenido información, ante personas
que se hacen pasar como notarios, construyen una oficina, como si fuera una oficina notarial. Un tercero se hace pasar como notario, se firma el contrato y después cuando la gente va y dice, es que aquí estaba la notaría, pues, ¿cuál notaría? Ya no hay notaría, ¿cuál notaría? A ver, eso, me estás diciendo que entonces está muy elaborada la cuestión de los fraudes inmobiliarios. O sea, hay desde los que se crean una oficina, hay desde los que, pues, se hacen pasar por los verdaderos dueños, y hay todavía otro tipo de, digamos que no despojos, porque hacen todo un procedimiento judicial para sacar a la gente que está dentro de... Así es muy amplia esta gama. ¿Qué es lo que, entonces, si es tan amplio, qué es lo que se debe de hacer? Claro. Hay que tener una protección. En el transcurso hay inclusive quienes siembran o ponen documentos falsos o hacen documentos falsos como escrituras, como testimonios de escrituras, y en ocasiones se han dado casos que se encuentran hasta inscritos en el registro público. A ver, un paréntesis ahí. ¿Cómo una persona puede sí falsificar y registrar en registro público de la propiedad una escritura que es falsa, apócrifa? ¿Cómo le hacen eso es lo que los malos? Eso es lo que está muy avanzado eso, ¿no? Debe de investigar cómo es posible que llegue hasta un registro, haya un registro, o en catastro haya un aviso, o en el Archivo General de Notarias pudiera encontrarse un libro con una escritura de suplantación. Eso en los libros es muy difícil porque hay toda una elaboración. O sea, sería más complicada en un libro, en un libro físico. En un libro notarial que en el registro público, o en los avisos que se hacen en el catastro. Pero todo esto son las quejas que vemos y que dicen, no, es que estaba este título, lo inscribieron. Pues, ¿cómo lo inscribieron? Efectivamente puede estar inscrito, y ahí viene todo este tipo de problemas. Llegan con un testimonio falso, copian perfectamente. Ahora es muchísimo más difícil, porque en el sistema notarial actual de Nuevo León, y por eso se van a muchos estados y hacen títulos en otros estados. Y luego ven poderes de Tamaulipas. O de Coahuila o de otras entidades. Nosotros tenemos una forma de instrumentar en papeles especiales. El folio tiene una regulación controlada por el Estado, una forma de manejarse y de control que se lo dan, tiene sus medidas de seguridad, su numeración. Cada notario le van controlando el número de folios que tiene. Un número determinado de folios por esa notaría y estarías consecutivo. No hay de que se pase menos, me quité, que no hay consecutivo. Uno recibe, firma cuántos recibiste y tienes que rendir cuentas de cada hoja. Tienes que rendir cuentas de cada hoja que se te da por parte del gobierno. En el folio se asientan las escrituras. Al llegar a un número determinado de hojas, ese libro se tiene que cerrar un libro y se tiene que señalar cuántas escrituras tiene, cuántas pasaron, cuántas no pasaron. Si se te echa a perder una hoja, tienes que decir por qué se te echó a perder y tienes que demostrar que avisaste que se te echó a perder, ¿sí? Entonces, en ese sistema de escrituras, pues el notario es evidentemente responsable de cualquier irregularidad que pase en su libro. ¿Qué pasaría, perdón que te interrumpa, qué pasaría si un notario no da cuenta de que se le echaron a perder hojas? Pues tiene una sanción. Primero, si no das este aviso de que se te echaron a perder tus hojas, tienes una sanción. Y tienes que justificar que no está la hoja. Si se destruyó o se te perdió, tienes que informar a la gente del Ministerio Público y tienes que señalar también cómo se te perdió, cómo se te destruyó la hoja, y también tienes una sanción grave por no haber informado de la destrucción o desaparición o pérdida de esa hoja. ¿Y este número de sanciones te puede llegar a quitar la patente? Sí, puedes llegar a perder la notaría si
Si se replica una vez más, o sea, puede pasar una vez, te sancionan y vuelve a suceder, ya hay pérdida de patente. Digo, la pérdida o la destrucción o falta de un aviso, pues es una llamada de atención. Si te vuelven una sanción. Si te vuelve a pasar, puedes perder la notaría. Nosotros también manejamos otro tipo de instrumentación para cuidar que no haya una falsificación de documentos. Los testimonios, las hojas de testimonio tienen una característica especial. Si me traen una hoja de testimonio, tiene una característica especial de una lámpara de hojas, el ejemplo de hojas de testimonio y la lámpara. Eso nos da a nosotros seguridad en el estado de Nuevo León para que no podamos nosotros determinar que efectivamente ese documento que me están trayendo apócrifo. A mí no es apócrifo y yo sé de qué notario es. ¿Sí? Yeah. Hay medidas de seguridad. Pues está identificado por notaría, ¿sabes de quién sería? No, por ahí no es. Por ahí no es. Salvo que al notario le roben un buen montón. Y el notario pues tiene que responder de por qué no tenía. Y llegamos al punto anterior, tiene que decir por qué pasó y cuántos se le perdieron. Exactamente. Las hojas de testimonio, esas ya son propiedad del notario porque son las que circulan. Los testimonios son los títulos que acreditan el derecho de la persona que se incorpora a ese documento. La escritura nunca circula. La escritura siempre está dentro de un protocolo que es propiedad del Estado. Nosotros se lo tenemos que entregar al Estado y es propiedad de él. No, jamás lo vas a ver en una escritura en la calle. ¿Y nunca se queda en registro público de la propiedad? ¿Digitalizado? No, en el Archivo General de Notarías. Okay. Lo que se queda en el registro público de la propiedad son los testimonios. Okay. Nosotros emitimos un testimonio para que se vaya a inscribir al registro público, que es una copia de lo que viene en la escritura, pero ya nada más firmada por el notario, en el cual certifica que es una copia que se sacó del testimonio, de la escritura, y es lo que anda circulando, ¿sí? Es el título que anda en la vida jurídica de las personas. Y por eso en Nuevo León es muy difícil, y ahora nosotros en nuestra legislación, y alguna fecha del 224, ya el uso de sistemas biométricos es indispensable para que puedan firmar ante nosotros. Y el uso de sistemas biométricos tiene que traernos una identificación válida. Nosotros lo verificamos a través, en este caso del INE. Vamos a tratar ahorita de ampliar el uso de biométricos con otro tipo de identificaciones. Para nosotros es muy importante que de la cédula de identidad nacional se vuelva una realidad, porque esa cédula de identidad nacional va a servir para acreditar precisamente la identidad a través de una identificación. La identidad de la persona se la da el CURP y se la da su acta de nacimiento. Es un derecho innato de las personas que tengas una identidad. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y en este caso, pues tuviste unos padres. Hay el acta de nacimiento es el inicio de tu identidad. Pero esa identidad hay que comprobarla con una identificación. Entonces, esa identificación la debe expedir una autoridad que tenga la facultad para hacerlo, y es en este caso la Secretaría de Gobernación, con la Ley de Población. No el INE. No el INE. El INE, qué bueno que me estás recordando. Cada instrumento de identificación que hay te puede ayudar a ejercer tus derechos humanos y tus derechos políticos, y te identifica como la persona que tiene derecho a usar ese derecho, es el titular del derecho. El derecho ciudadano a votar y ser votado te da como acreditamiento es tu tarjeta, tu credencial de elector para votar. Tú eres ciudadano, vives en este distrito y tú vas a votar por estos diputados, por estos senadores, por este gobernador, por este alcalde,
y con esto te identificas como residente en esta zona y con la capacidad jurídica para votar por la gente que te va a gobernar a ti, ¿sí? La licencia de manejar me da mi derecho a la movilidad, al transporte, a poderme mover, y me autoriza a manejar un automóvil siempre que... Por ejemplo, es tu documento del Seguro Social. Con el documento del Seguro Social, pues tú acreditas que has sido trabajador, que has estado pagando y que tienes acceso tanto al servicio médico como a las pensiones que se te corresponden ya una vez que seas pensionado. El pasaporte es otro documento de identificación para poder salir del país, para que surta efectos ante otras autoridades, porque en México no necesitas pasaporte para transitar libremente. Y aquí es donde quiero también recalcar que la cédula de identidad nacional, precisamente ayuda a acreditar que la persona que tú dices ser, eres, porque te va a identificar. ¿Y cómo te va a identificar? Va a sacar tus datos biométricos, tu rostro y tus huellas dactilares, que son muy difíciles que se puedan repetir, y con ese documento de identificación de tu identidad, las autoridades y todos los que tenemos que verificar que la persona que ante nosotros está es efectivamente el titular del derecho del que dice ser titular, ¿verdad? Que le corresponde. Y la cédula de identidad no es obligatoria conforme a nuestras leyes que te la exijan por andar caminando, por andar en cualquier lugar. No es un documento obligatorio que lo portes para ejercer tu derecho a la movilidad, a la circulación, a ir de un lugar a otro. Es obligatorio que cuando vas a hacer un trámite en el que vas a querer demostrar tu identidad, pues lo acompañes. Por ejemplo, una compraventa de un inmueble. Tú me dices que te llamas Juan Sánchez López. Ah, ¿eres Juan Sánchez López? Sí. Aquí dice Juan Sánchez López. Sí. Ok, aquí dice las generales, que tenemos que ponernos en los generales. Y en tu documento, en tu cédula de identidad, me dice dónde naciste, la fecha en que naciste, tu CUR y otros datos que no viene el domicilio, porque es una cédula de identidad. Entonces, pues yo ya la verifico, voy a verificar con los datos biométricos que se va a poner que tú eres, entonces sí vas a poder vender la propiedad, ya no va a haber suplantación. ¿Qué estamos utilizando ahorita? Ahorita estamos utilizando el INE, porque es un documento que en los notarios tenemos un sistema para verificar que el dato biométrico, no nada más, el dato biométrico que viene, que tú me estás dando, al momento que pones la huella en una cámara lectora, en una pantalla lectora de tu huella, efectivamente me dice, sí, esa huella que la persona que la puso ahí es quien dice ser el que viene en esa credencial. Yo no sé si al momento que sacaste la credencial, efectivamente demostraste ser la persona del acta de nacimiento, el domicilio y todo lo demás, pero lo que sí se demuestra es que esa persona que puso esa huella con ese nombre es la misma que está frente a mí. El pasaporte, no existe un sistema ahorita que podamos verificar nosotros, validar, autenticar. Hay un sistema, sí, de cámara que te dice, la persona que trae este pasaporte es efectivamente la que aparece en su fotografía. Y este pasaporte, si tú lo verificas, pues es un pasaporte que no fue de los robados, porque te dan un informe de que tarjetas se robaron, claro. Ha habido robos. O en la credencial del INE te dice, esta tarjeta del INE sí es válida, sí existe, sí es el número, pero este otro sistema nada más te dice el del rostro de la tarjeta, y él sí corresponde, biométricamente son la misma persona. O ahorita que estamos con el Instituto de Control Vehicular, ya estamos a punto de sacar el sistema que nos va a decir, por los biométricos que ellos tienen, si la persona es o no es la que dice ser en ese documento. Un paréntesis aquí. Entonces, yo recuerdo que hace muy poco, en el CUR se trató la cuestión de los datos biométricos y hubo muchas opiniones, hubo gente con desinformación,
Y la realidad es que lo que tú estás diciendo es que ya se usa, se puede usar y con eso se termina de tener un buen candado para saber si las personas son quienes dicen ser que son. Ese documento debió haberse usado. Ya viene la ley desde hace muchos años, ¿verdad? Muchísimos años. La Secretaría de Gobernación, a través de la delegación de aquí, si una persona iba y pedía su credencial de su cédula de identidad, deberían de dársela. Es un derecho de identidad que no se ha realizado como debe de ser por parte de las instituciones, más que nada por el temor de que la población diga que es un sistema de control. Para nada, un sistema de control. Conforme a la Constitución, desde el 17 tienes que decir en qué trabajas, de qué vives y cuáles son tus propiedades. Tienes que hacer servicio militar para manejar. Te digo, tienes que sacar una licencia de manejar. Para ejercer un título profesional, pues tienes que demostrar que acreditaste los estudios universitarios y una universidad debe dártelo. Para cualquier circunstancia que uno deba de acreditar, pues hay registros, y esos registros no son de control, es orden, ¿sí? Y ahorita la cédula de identidad, precisamente, nos hemos dado cuenta de la suplantación tremenda que hay de personas, y eso va a ayudar a que no exista esta suplantación y que todos tengamos la certeza de que estamos tratando con las personas que se dicen ser. Antes había muy buena fe, las comunidades no eran tan grandes y todo el mundo se conocía, ¿sí? A lo mejor no toda la actividad, pero todo el mundo se conocía. Y, pues el señor de la tienda de la esquina, la señora que vende tamales, o el señor el arquitecto, o el carpintero, o el ingeniero, o el doctor de la comunidad, todo el mundo era conocido, pero eso ha sido rebasado por el número de población que somos, por la creciente economía que nos ha llevado a la necesidad de poder apoyar con cierto tipo de documentos el acreditamiento de quienes dicen ser. Esa es una de las partes de los fraudes, la suplantación que ahora se está combatiendo a través de estos nuevos sistemas y que es indispensable hoy por hoy que la cédula de identidad sea un documento vigente y que ya se empiece a otorgar por las instituciones para que puedan usar por todos, no como circunstancia de control, repito. Tú no la necesitas para andar en la calle, pero sí la necesitas para hacer un trámite. Un trámite tan importante como la venta de una casa. Una casa, imagínate. Está el patrimonio. Está el patrimonio, por eso todos los fraudes y todas las quejas. Y la otra son el tipo de documento. ¿Qué documento traes? Los títulos de propiedad no nada más los hace el notario, esa es otra confusión. Los títulos de propiedad los puede hacer, lo hacían en la antigüedad, aparte del notario, los alcaldes segundos judiciales, los jueces también, en donde no había notario público, los hacían las propias instituciones de vivienda social, el Infonavit, Fomerrey, Provilión, Coret, que al momento de que hacían las acciones de vivienda, hacían sus títulos y se registraban. El registrador público de la propiedad actualmente puede hacer los títulos de propiedad. Entonces, al notario, en la actualidad, pues, le toca hacer los títulos de propiedad, y esos títulos de propiedad tienen ahora mucha seguridad. Los folios, como ya te dije, el control, uno tiene que rendir el informe sobre este control, y la otra, los testimonios. Es una hoja de testimonio. Es una hoja de testimonio que nosotros manejamos, y tiene cierto tipo de... A ver si lo puede levantar para que pueda ver. Medidas de seguridad. No les muestro todas las que hay, porque hay unas que no hay que mostrarlas. Que no hay que mostrarles, son claro, secretas, pero las autoridades que ven estos documentos, pues mira, este no se ve, no cualquier tipo de luz. Es un papel especial, es un papel que se usa en los billetes, es un papel que se importa para dar de Europa con la gente que hace papeles para expedir moneda a nivel mundial. Un papel con muchas características aquí ves todas las luces. Esta parte no se ve el diagrama que tiene, pero se ve todas las muestras de la calidad del papel. Aquí, esta luz,
Ahí lo podrás ver, pero aquí se identifica más. Te dice quién es del notariado de Nuevo León. Aquí, aparte de trae un holograma que no es fácil hacer. Aquí trae un código QR que nosotros lo estamos implementando. Aparte de este código QR que es del control trae información del colegio, va a traer otro código QR que ya vamos a sacar. Y aparte trae otras medidas de seguridad. No, sí se ve que inclusive por un lado se ve algo, por el otro lado se ve otra cosa diferente. Y aquí, por ejemplo, cuando se mandan a hacer, se dice en la parte de arriba de qué notario es, pero alguien pudiera querer imprimir y hacerlo y falsificar. Hay una medida de seguridad que me dice a mí exactamente qué notario es y cuántas hojas se le entregaron a ese notario y si esa hoja viene dentro de los lotes que recibió ese notario. Okay. Entonces, o sea, tanto control sí hay. Control sí hay, ya tenemos alrededor de 6 años con un control más severo de lo que se hace, de tal manera que si pudiera haber alguna negligencia o alguna actitud indebida, que casi digo, nosotros estamos velando porque no sea así, del notario, pero yo ya sé quién eres y vas a tener que dar cuenta de eso. Hay documentos, desde el 2000, del 2000 hacia atrás, es muy difícil con los títulos de propiedad que no hizo el notario. Con las actas fuera de protocolo también, que se complican, que le estamos metiendo más certeza y seguridad a las actas fuera de protocolo. ¿Qué es un acta fuera de protocolo para quien no es abogado? Bueno, mire, el notario tiene 2 maneras de hacer el instrumento. El instrumento es el documento que hace el notario para que las personas titulares del derecho lo puedan utilizar. El notario hace básicamente instrumenta en 2 tipos de procedimiento. El que está en el protocolo propiamente dicho y el acta fuera de protocolo. En el protocolo se tienen que asentar forzosamente en escrituras públicas que la gente va con el notario, hay un papel en el folio, se pasa ahí, se incorpora con letras, el contexto, los derechos, los actos jurídicos, y lo firman las partes, y lo firma el notario, y ese se guarda y no anda en la calle, y el notario expide un testimonio. Los testimonios nada más corresponden a escrituras públicas, no corresponden a otro tipo de actuación documental de las personas. Entonces el notario expide un testimonio en este tipo de hojas con un control. Y hay otra forma de instrumentar que se llama actas fuera del protocolo. Ahí hay copias, se certifican copias, se dan fe de hechos o se ratifican firmas. Y en esa ratificación de firmas hay actos jurídicos que la gente lleva, pero es el documento original. Ese lo hacen las personas. Y no lo hace el notario. No lo hace el notario. Solamente ratifica que esas personas estuvieron frente a él. Exactamente. Y lo ratificas, ves el documento y se lo entregas. No existe una matriz como existe en una escritura. En la escritura, que está ahí, no sale. Queda la constancia, la prueba guardada por siempre. Entonces, las actas fuera de protocolo traen la gente los contratos. Uno le puede ayudar a la redacción del contrato de compraventa o ratifica firmas a través de otro tipo de acto jurídico, que un poder, una donación que pudiera hacerse cuando no son bienes inmuebles, escrituras inclusive de inmuebles cuando no rebasan determinado monto. ¿Cuánto dinero no tiene que rebasar? Ahorita son 1,200,000 pesos, si mal no recuerdo. Que pues es una cantidad bastante. Un patrimonio. Un patrimonio para que pueda ser ante notario. Ese documento con anterioridad no se guardaba por el notario, nada más se hacía una referencia. Ante mí se firmó por tal persona y tal persona un contrato de compraventa, pero tú no lo podías ver. Entonces ese documento es falsificable, sustituible, sí, por gente dolosa. Acordémonos que todo el mundo actuamos de buena fe. Pudiera haber mala fe, que es cuando una persona, tú caes en el error y se queda callada.
Y el dolo es cuando una persona te induce a que cometas una equivocación. O sea, te está engañando, está maquinando, que eso es lo importante en el tipo del delito. Está maquinando cómo engañarte para abusar de ti, de tu ingenuidad, de tu dinero, de tu persona. Entonces está todo el tiempo pensando, por eso dicen el dolo malo, no, pues el dolo siempre es malo, es la inteligencia malvada, aquella que te quiere hacer caer en un error. Y nos quiere engañar a todos, quiere engañar al notario, quiere engañar al comprador, quiere engañar a la autoridad. Es un delincuente, es un criminal quien hace eso, por eso se le castiga penalmente. Entonces, en las actas fuera del protocolo nosotros no lo hacíamos. Y había pues, negligencia, si quieres, por parte de ese control. Actualmente, a partir de hace 2 años, tenemos que también sacar copias, quedarnos con un documento. Dicen un segundo original, pues no hay un original, ¿verdad? Pero una réplica autógrafa, si quieres, y guardarla en un archivo que estamos llevando como control de actas fuera del protocolo para que no vuelva a pasar. ¿Qué documento firmaste? No, pues este es el documento que estas personas firmaron delante de mí. Aquí está su firma, aquí está esta firma. No todas salen igual, pero firmó. Está también la cuestión de las huellas dactilares, de la identificación biométrica, por lo que ya a partir de 2 años para atrás es muy difícil que también un acta fuera del protocolo se pudiera falsificar. Sí había con anterioridad, sí hay con anterioridad y es sobre las cuales uno tiene que tener cuidado para ver que efectivamente ese documento, cuando uno lo examina, cumple con las necesidades para que no sea engañada la gente. ¿Y cómo verifico yo ese documento? Totalmente. Pues dices, bueno, pues si hay un registro, está en el registro público, tiene un expediente catastral y trae un sello y una firma y yo le hablo al notario y me dice que sí es, bueno, pues ya estoy, o mándame por correo. Por correo. Se supone que los títulos, que este tipo de títulos, pues tienen valor jurídico propio, ¿sí? Si tú metes un testimonio, yo creo en él. Porque los notarios vivimos y la autoridad vive una prueba, todo se prueba con documentos. El notario jamás va a ir a ver la propiedad, ni va a ir a verificar los metros de la propiedad. O sea, va con el documento y el notario no hace el contrato, no hace las operaciones de compraventa. Llegan las personas con su contrato. Y el que compra pues tiene que saber o identificar que el que vende lo recibió en la casa y le preguntó a los vecinos si era o no era el señor el dueño de la Es que es una parte muy interesante porque antes se decía las partes se reconocen entre sí, pero pues llegas al mismo punto donde una persona está diciendo que es Juanito Pérez y la realidad pues es que no es. Digo, él le dijo a su comprador y el comprador le creyó, pero la realidad es que nunca se autentificó si eran la misma persona. Y ahora eso se complica más porque hay comisionistas que no permiten, comisionistas, no corredores, comisionistas de inmuebles que no permite que las partes se conozcan porque tiene temor a que lo vayan a asaltar y hasta el momento de la operación, hasta el momento de la firma de la escritura, se conocen, ¿sí? Esos son los asesores inmobiliarios. Los asesores inmobiliarios, que es otro de los temas tan importantes ahorita, de los gente que se siente defraudada o que considera que confían en un asesor. Los desarrolladores inmobiliarios que se financian con los recursos de las personas y después cuando pasa el tiempo les prometen que en 2 años le van a entregar un inmueble, un departamento, una casa, y no cumplir porque pues midieron mal la inversión, pudieron haber tenido un problema, les hicieron firmar un contrato de preliminar o de promesa de compraventa, o lo peor de todo, las famosas ofertas de compra, que dicen, no, yo no le vendí, el señor vino y él me dijo que él me quería comprar. A ver, tienes mucha información, Licenciado, perdón nuevamente que te interrumpa. A ver, preventas, esas son las famosas preventas. ¿Qué es una oferta a diferencia de un contrato preliminar o de promesa?
¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? No, son totalmente diferentes. Puedes caer en cualquiera de estas porque están muy buenas, ¿no? Sí, la oferta de compra es el inicio de lo que pudiera ser el incumplimiento de una obligación de hacer o de dar por parte de muchos que se hacen pasar por desarrolladores inmobiliarios. La oferta de compra ellos la simulan, porque es una simulación, de un contrato de compraventa o de un contrato de una promesa de celebrar un contrato sobre un bien inmueble. Y ellos dicen, no, esta persona, pues él vino y me ofreció que me iba a pagar mi dinero, 100,000 pesos y empieza a construir si empieza a construir yo te la quiero comprar. Entonces yo te ofrezco comprarte esa propiedad cuando tú termines y aquí está mi dinero. No, es que yo no me obligué, él vino y me dijo que él me ofertó, o sea, una oferta de compra, no una oferta de venta, ¿se fijan? Una oferta de compra. Yo te quiero comprar una vez que tú termines tu desarrollo. Pues yo la voy a examinar y si veo con el tiempo que es válida tu oferta, te lo voy a vender y te voy a señalar cuánto vale y qué es lo que yo estoy desarrollando aquí. Entonces tú vienes y tú sabes, tú eres el que me está pidiendo a mí que yo te venda. Tú me estás poniendo tu dinero y yo pues lo agarré. Lo agarré, ¿verdad? Entonces, pero yo no te dije que sí te iba a vender. Y luego vemos. Sí, ni te dije que si efectivamente iba a terminar yo este inmueble en las condiciones que yo te dije. Que es una simulación, es un fraude. O sea, ese tipo de actos es la inteligencia dolosa, la inteligencia que mueve a que las personas cometan el error. Lo hemos visto los reclamos. ¿Qué es lo que se requiere? Pues, oye, vamos a hacer un contrato como debe de ser. Tú me estás ofreciendo, tú estás desarrollando un inmueble. Me estás diciendo que lo vas a terminar en tanto tiempo. Vamos a hacer una oferta de una promesa de compra-venta. Estableces las condiciones, pero yo no te doy dinero. En cuanto tú recibes dinero, se vuelve una auténtica compra-venta, ¿sí? Conforme al Código Civil, conforme a la ley. Y ahí hay que pagar impuestos. Hay que pagar. Y si no lo pagas, hay un tiempo que tú tienes para pagar, si no te van a empezar a cobrar recargos y sanciones, si pudiera darse. Entonces, un contrato preliminar o un contrato informal de compra, es un contrato informal, hay que darle la formalidad que es ante notario público si rebasa determinada cantidad de salarios. ¿Cuánto dinero más o menos? 7,500 cuotas o 7,500 como 200,000 pesos. No, como 800,000 pesos. 850,000 pesos. Hay por mi Código Civil, la forma del contrato, yo te lo saco. Bueno, entonces, en esta formalidad, cuando rebasa de las 7,350 o 7,150, cuotas, pero ya no son cuotas, son UMAS. Yo digo que son salarios mínimos, que se raro que la ley dice salarios mínimos, pero UMAS. Ya se hace en escritura pública ante notario, que la mayoría de estos inmuebles rebasan ese valor. Entonces, pero tú puedes hacer el contrato informal, después ya le tienes que dar la formalidad, pero ya hay una obligación, ya hay un contrato preliminar, ¿sí? O puede haber una promesa de compra-venta cuando estableces las condiciones, pero no se transmite ninguna cantidad de dinero. En las ofertas de compra la gente recibe el dinero y ellos van financiando su desarrollo con recursos de terceros. Y después dicen, bueno, es que tú me ofreciste, te voy a regresar tu dinero. Es que tú me vendiste, no, tú viniste a ofrecerme tu dinero y te lo voy a regresar y ven y recoge el importe, o te voy a dar otro departamento. Porque yo no quería darte este departamento de este piso, tú me dijiste que me quieres comprar Tú me quieres comprar. Tú me quieres comprar, pero yo todavía no tenía nada. Entonces te voy a ofrecer que Sí. no es lo que yo tuviste. Sí, y la gente, pues claro que se va molesta porque no sabe los derechos que tiene y por eso está ajuste a la ley, pero son maquinaciones que pueden ir acompañadas de una responsabilidad penal, por más que le pongan. Los contratos no son por el nombre que le pone la gente, los contratos son por su naturaleza jurídica. Si yo recibo un dinero y tú estás ofreciéndome que vas a hacer
un departamento, un edificio o una casa, es un contrato de compraventa, ¿sí? Informal, pero es un contrato de compraventa. Y si tú no cumples, pues es fraude, ¿sí? Así de sencillito. Para mí no hay tanta necesidad de una reforma, sino más bien una aplicación de la ley. Y ¿cómo podemos hacer? Y esto es importante, que la gente no ande haciendo ofertas de compra. Si les lleva a alguien y dice que es una oferta de compra, que pide el contrato adecuado, ¿sí? Y se va con un notario y el notario ratifica esa oferta de compra, pues piden al notario que les explique las consecuencias y alcances legales del acto que están otorgado y que le haga el acto jurídico que es. Si la persona le está vendiendo, y no creo que haya notarios que se presten a eso, todos repudiamos las ofertas de compra, no se ratifican, y de ser así, pues el contrato es por su naturaleza, entonces debe ser usado para que la persona que está ofreciendo venderte el inmueble o desarrollarlo cumpla, porque eso debe constar en el ofrecimiento. O sea, yo te ratifico mi firma, pero también quiero que el que me estaba aceptando la oferta venga y la ratifique, ¿sí? No nada más yo, sino también el otro. ¿Para qué? Para que el acuerdo de voluntades caiga ahí. Y repito, los actos son por su naturaleza, no por la denominación que le pongan las partes. Y si yo voy a firmar una oferta de compra, quiero que el que va a recibir el dinero y me está diciendo que va a aceptar mi oferta, también firme delante de mí, o firme delante del notario. Que no es lo ideal, ¿eh? Lo ideal es que firmen un verdadero contrato. ¿Consideras que a las personas que han sufrido este tipo de situaciones deben agotar Profeco? Yo creo, y la mayoría de los casos, pudieran acudir a Profeco, siempre y cuando se haga un análisis de la solvencia y de la realidad de la persona que les ofreció. Si tú me dices una oferta de compra, 2 años, me enseñaste un inmueble y jamás sacaste ni la documentación, pues yo me voy directo al gente del Ministerio Público. Ya, ¿sí? Ya te entendí. ¿Para qué perdemos tiempo? ¿Para qué es un pierdes delito, tiempo? me engañaron, mi lana no la voy a volver a ver. A ver, está 2 años ahí, y si me dice 2 años aquí y de repente sé que está desarrollando otro inmueble por allá, con los recursos del 2030 que estamos aquí, no hay nada, pues aquí voy a la Profeco. Claro. ¿Sí? Entonces, si digo, y no niego que haya circunstancias que todos nos ha pasado. Por ejemplo, la pandemia generó una serie de caída, 2 años de que no se podía construir, de que no se permitía construir, de que no hubo circulación, no hubo movimiento, y tú lo ves, pero de ahí para acá, o sea, post, la gente debe de estar muy consciente. Primero, ¿me está vendiendo una persona moral? Pues no, tengo que ir a ver si efectivamente esa persona moral existe. Después tengo que ver que fiscalmente está bien. Después tengo que ir a ver si me enseñan los títulos de propiedad sobre donde vas a construir, ¿verdad? El derecho. Enséñame tu capital social real, ¿sí? Tu último estado de cuentas. Oye, que es muy difícil. Pues sí, pero después eso te vas a tardar 1 mes, 15 días, o pregúntale a déjame ver quién eres tú. Después vas a estar llorando 10 años, 15 años, te vas a sentir defraudado y mucha gente mete todo su dinero. Entonces, primero hacer un análisis de con quién estoy tratando, saber su historial en el desarrollo inmobiliario, cuántas quejas tiene en la Profeco, cuántas quejas tuvo en la Profeco y las causas de esas quejas, e ir y preguntar en sus desarrollos. Eso, ay, es que es muy cansado, sí, pero es más cansado un pleito y la pérdida de recursos. En eso, digo, creo que es muy valioso lo que recomiendas. Los desarrollos que luego se dice no tienen factibilidad ni para el agua, para el drenaje, para la luz. ¿Cuántos edificios problemados sí hay en Nuevo León? ¿O no tenemos tanto problema y es más chisme mediático de Facebook? Mira, precisamente que voy a dar fe en un edificio de ese tipo,
en el centro de aquí de Monterrey. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de edificaciones? Pues sí, carecen o adolecen de ciertas deficiencias, por ejemplo el drenaje. Para modificar el drenaje en las calles de Monterrey, departamentos, en una manzana, no se modificó el drenaje, no se modificaron el tamaño del diámetro de la tubería del agua, o no se modificó la carga eléctrica para abastecer esa zona, pues perdóname, pero va a haber problemas de servicios públicos y yo no he visto que se haya hecho adaptaciones y correcciones en las zonas en donde se está permitiendo el desarrollo de este tipo de edificaciones. Sé que hay una eficientización de aparatos para dar mejores servicios de luz, menos uso de carga, que hay luz solar, pero el drenaje y el agua, pues, sí, forzosamente necesitaste abrir la calle para que modificara los espacios de estacionamiento, las áreas de movilidad, las áreas de parques. Sí es importante que la autoridad vaya viendo con mucha seriedad cuando da estas autorizaciones para este tipo de desarrollos, que verifique que efectivamente los servicios públicos que se encuentran ahí son lo suficientemente son lo suficientes para dar la necesidad del drenaje. Todos hemos pasado por esas zonas en las que el drenaje no da abasto y rebasa las alcantarillas. Las lluvias vemos que se saturan, no por la suciedad y la basura que no se recogió, sino porque cae el agua y no soportan los drenajes pluviales, los drenajes de todo tipo. La captación de la propia agua de lluvia en un edificio de miles de metros cuadrados, pues ¿dónde la metes, no? Es rebasada, la capacidad es rebasada, la capacidad de energía es rebasada, la capacidad de drenaje es rebasada, la capacidad para surtir el agua es rebasada y vemos esas deficiencias también de comunicaciones. Entonces, sí es muy importante que la gente vea y estudie qué es lo que va a comprar. Más si es su patrimonio. Si le invierte un mes, si va y le pregunta a su notario, si va y le pregunta a su pariente yo a ver, me están ofreciendo esto, me están diciendo este tipo de contrato. Esta oferta. Exacto, la oferta. Oye, no me están que yo firme la oferta, no. Vamos mal desde que te dicen que tú firmes una oferta de compra. O sea, de inicio, aconsejo y le pido a la gente que no firme ofertas de compra, ¿sí? Que pida contratos para que las partes quede precisamente a qué se están comprometiendo, ¿sí? Me comprometo a venderte un departamento. Vamos a poner las condiciones. No está nada malo que pongas las condiciones. No, creo que no. Si tú estás viendo y yo te estoy diciendo que me voy a tardar 2 años en hacerlo, estoy conjuntando las personas, estoy haciéndome de recursos, y tú me quieres comprar en este momento y me das una cantidad de dinero, yo te la recibo a cuenta del pago de lo que yo te voy a decir que te voy a vender. Un departamento de tantos metros, a tal nivel, bajo estas condiciones, amueblado, desamueblado, con este tipo de servicios de cable de luz, para tanta amperaje de servicios para tu estufa eléctrica o tus por climas, estufa de gas, 3 aires acondicionados, 2 televisiones, pues las cargas, después vienen los problemas, porque no soportan cargas, se queman los aparatos y pues, digo, no, claro, porque claro, ahorita me lo estás comentando, claro. El drenaje, oye, esto sí, pues no se va, no se va, no funciona, nomás no se va, sí, y luego hay un olor nauseabundo en la parte de abajo del edificio, porque no da la salida del drenaje y tuvieron que hacer una fosa séptica pre-drenaje para que cayera y se pudiera ir, y hay un olor espantoso ahí que no se controla. Oye, el agua no sube porque no tuvieron un sistema de bombeo, porque la energía de la bomba pues no es suficiente, porque las cargas de todo el área de donde está no son suficientes, y 5 edificios más las oficinas, más las áreas de comercio,
se consumen. Y ahora sí que el único, bueno, no el único, pero sí de todas las personas que van a sufrir estos daños, pues son los compradores, ¿no? Así es, así es. Dentro de estos 40 años que tienes en el servicio, ¿qué es lo más, mi loco podría decir, lo más así extraordinario, así que dices, no pudo haber pasado, que hayas visto en un asunto similar? Que nos puedas compartir, bien, sin raspar muebles, como dices. lo más nocivo que he visto es cuando se protocolizan contratos privados de compraventa o de actas que se hicieron en actas fuera de protocolo aparentemente hace mucho tiempo, y los lleva el supuesto comprador a protocolizar y se mandan a inscribir, y la propiedad que tú no sabes si firmó o no firmó el vendedor, sino que un título que no tiene un control, un libro, un registro que puedas ver si efectivamente ese título es real, es verdadero, que haya notarios, no de nuestra entidad nada más, sino de otras entidades, que los protocolizan y se acepten como título de propiedad. Otra cosa bizarra que he visto es que en los tribunales se permita o no se resuelva rápidamente este asunto que te digo de que una persona entra como arrendatario, se sale y aparentemente otra persona llega al inmueble porque le dice que él es el propietario, vende el inmueble y el verdadero propietario no aparece, pero el tercero de buena fe es recibido en los tribunales y dicen, esta persona, la figura tercero de buena fe. Tercero de buena fe, a él lo engañaron, él compró el inmueble. Entonces, y tiene como ese derecho, ¿no? Tiene como ese derecho y está en la posesión del inmueble. A él lo engañaron. Y más de los casos que me ha tocado saber, conocer y asesorar es cuando llegan los propietarios y dicen, oye, es que yo no vendí, se metió una persona como arrendatario, o una persona llegó ahí, se hizo pasar como propietario de la casa, la exhibió, estaba la casa sola, vacía, y un tercero de buena fe dice que compró, y hace el contrato, y se mete a la propiedad, después se exhibe ese contrato con una persona que ni demuestra ser el propietario, y es protegido por los tribunales a pesar de que yo demuestro que yo soy el propietario, que yo no firmé, que esa firma que viene ahí no es del dueño, y se le sigue protegiendo. Inclusive se llegan a demandar la formalización del contrato, y pues la autoridad judicial no hace una investigación a profundidad y se llegan a dictar las sentencias de despojo de sentencias de despojo. Pues, me parece una tontería lo que digo, pero la sentencia, al ejecutarse, genera un despojo porque se gana la gente por la fuerza pública. Entonces, este tipo de contratos de terceros de buena fe, de personas que dicen que adquirieron el inmueble, fueron engañadas, que ellos están procediendo de buena fe y hay que proteger su buena fe, así lo dice la ley, y que generan actos o actuaciones judiciales que perjudican al verdadero titular del derecho, que nada tuvo que ver en este acto jurídico. Entonces, esas son de las cosas que más, que considero totalmente fuera de todo orden y de una falta de protección a los titulares de estos derechos de propiedad. Las sucesiones también, ¿por qué no has visto de sucesiones en asuntos familiares? ¿Qué no has visto de sucesiones, todo tipo de el abandono de las propiedades, el conflicto de las personas por el abandono de las propiedades en las sucesiones, pues genera también ocupaciones ilegales, ya sea por parte de algún familiar, pero ya sea por parte de un tercero que conoce que el inmueble está en problemas y hace toma de la posesión del inmueble, o que alguno de los herederos le vende el derecho como si fuera el propietario, y la gente entra sin saber cómo está realmente la propiedad, la titulación de la propiedad, que nos ha hecho en un juicio hereditario.
o sucesorio más que la palabra es más correcta. También cuando hemos estado en la falta de un examen correcto de los títulos de propiedad, que con cualquier papel la gente hace contratos sin llevarlo como un profesional para que le revise el título. Todos esos contratos ahora metropolitanos, que nombre, firmamos en una servilleta el contrato. Eso fue o era hace muchísimo tiempo, no es lo que ahora con tanto conocimiento, con tanto Pues ya nos mostraste el documento del testimonio, que pues todos los sellos de seguridad que tiene. todo lo que hay de seguridad, y esto viene esperamos pronto lo podamos aplicar en actas fuera de protocolo, para las actas fuera de protocolo, que todo este tipo de documentos, cuando lo vea la gente y se lo lleven a quien lo tiene que examinar, pues lo examina con toda la necesidad y con todos sabiendo la existencia, el notario debe saber la existencia de todos los datos de seguridad que hay en un documento de este tipo, desde letra específica hasta marcas muy especiales que indican de quién es quién hizo ese documento. Entonces, sí, a la gente le digo que tenga la certeza de que cada vez es más difícil ser engañado. Pero si uno se deja ser engañado porque no revisa bien todo lo que debe revisar, primero, desde la persona con la que estás tratando, el inmueble que se está vendiendo, preguntarle a los vecinos si efectivamente se está vendiendo, si conocen al dueño, si saben si murió, si hay problemas. Y sobre todo, repito, ir con un profesional y llevarle los papeles. Y tercero, por favor no firmen ofertas de compra a desarrolladores. Esperemos que con la legislación se prohíban estas ofertas de compra sobre bienes inmuebles a desarrollarse a futuro y se hagan los contratos adecuados, un contrato de inversión, un contrato preliminar de compra y este tipo de documentos que han generado un sinnúmero de problemas sociales, ya sí. La gente sepa que no es lo adecuado para proteger su patrimonio. 0 ofertas de compra. Pues ya lo escucharon, el licenciado Norberto, pues experto, más de 40 años, como ya lo dijo. Licenciado, muchas gracias por este tiempo que nos diste. Yo creo que lo que has compartido, pues es experiencia de las cosas que pasan, ¿no? O sea, no estás inventando nada, es lo que ves todos los días aquí en tu oficina, ya has visto, y ahora se ha incrementado con este tipo, las ofertas de compra. Así es. Yo sí invito a la gente a que se acerque a su notario, que se acerque a la Procuraduría del Consumidor para revisar los antecedentes de sus clientes, que se acerquen con sus asesores jurídicos, los profesionales, y también, si hay buenos asesores inmobiliarios, aquellos que permitan que conozcan a la persona que te vende, que te enseñen los documentos de lo que vas a comprar, son gente que se puede confiar en este tipo de asesores profesionales inmobiliarios. Tengan mucho cuidado con su patrimonio. Sabemos y nos consta lo doloroso que es perderlo por no poner una atención de 5 o 10 días antes de tomar una decisión de hacer un pago o de entregar sus recursos a alguien más, sin verificar quién es, qué hace, cómo lo hace y qué cantidad de compromisos ha incumplido. Pues usted ya lo sabe, ahora sí, no le pueden mentir. El licenciado Norberto ha compartido mucha información muy relevante, muy importante para ustedes que están en este mundo inmobiliario y para los que van a hacer una compra de una propiedad, de un departamento. Tomen en cuenta toda esta recomendación. Licenciado, muchas gracias por este tiempo. Y a todos los que nos vieron, nos escucharon, nos vemos en la próxima.